Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como todos los días, nuestro curso bíblico Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hoy queremos centrarnos en este versículo 51. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Esto entonces es prácticamente como nos presenta el autor sagrado la conclusión después de la evangelización que están haciendo Pablo y Bernabé, es decir, la respuesta a causa de algunos intrusos también dentro de esta comunidad, yo diría judeo-cristiana casi ya, ¿verdad? O sea, de aquellos que están aceptando el cristianismo, pero sin embargo, algunos del judaísmo que comienzan, dice, en este caso, a instigar a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando, dice, de esta manera una persecución contra Pablo y Bernabé. Siempre lleva ñande comunidad cuerabe, ñande capilla cuerabe, la ñande lleva naña genducenos y na lleva beñande yara beñande yara, oye cualca ñande, y siempre a través de los enviados, es decir, aquí está Pablo, está Bernabé, comienzan a predicar. En el versículo 48 nosotros habíamos leído y estudiado, al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Es decir, aquí hay una reacción positiva después de todo lo que Pablo había predicado. Y por eso hizo llenos de alegría. El Evangelio, la buena noticia, el cumplimiento de las promesas, peñan de yaras e imaba de cueco anga hoy coman gato añade upeare la llave ajena. Ñande pues aroreja pecha ñandía ñamoñe pues un CBT y tape pues una vida nueva, una comunidad nueva, un país nuevo, es decir, comprometido, ¿verdad? Con esa fuerza y con esa gracia de Dios. Y entonces, así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. O puede tener tema ella de ya desarrollada cuiga tu PNPGSA, Pemboguevi y mía lleva a PGSA la hora de canal a través de YouTube y a través de todo lo que significa las redes, ñande ya en el Nuevo Testamento. Entonces, esta palabra de Dios que se va extendiendo por toda la región, cuanto más ñande ñamosaran vive ñande yara cuanto más ñande ñandúa lleva maísa pa peñande yara ñande pitimuja peñande yara owa tañande dije catuete
Lleva ñañanduta ve a que niña de corazón me opilla ve ña pregunta acá ñandera pisacuera. Pero aquí estaba el aspecto adversativo, pero ñamoino la pero ya yujuno dentro de una narración quiere decir que oímante hoy algún güey corneta, oímante hoy alguna dificultad que no nos deja ir hacia adelante. Homia coña de yaresco, lleva la ñan de comunidad cuera, ve yaresco la ñan de roga, ve yaresco la ñan de nestame, handiga, tú muchas veces la ya pobre y por la mía, y por esta situación, la pero ya yujuga este, la pero ya yujumante hoy que la güey corneta, y eso es lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? Se dan cuenta que la palabra de Dios es tan real, es para nosotros prácticamente. A pesar de que esto se escribió hace 2000 años, gente cuñandego, angajina, oye, oiga, ñande guana oijina, opear en ñande pero genirojina, entonces ella pues saca por la mano, va para lo va para la pero de güeruta orejina ore. Y justamente dice los judíos, instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Consecuencia de una acción de evangelización, consecuencia de llevar la palabra de Dios, consecuencia de anunciar, de denunciar, de decir la verdad, de buscar el bien. Pésame. Entonces, ya es huella, lleva en otras oportunidades, peña de ñeme, va ella para la Yajanos inañamos arambia y acá veñan de yarañenda, ego la entero vete auta, oye popetea lleva, o zapatea bebé, o ha llevado popoína y por fin ya le con la hiponamia con ella puede veñan de yaro lleva, no, al revés. Entonces enseguida ya netindú, ya bueno, lleva, ya refunfuñado bebé, ya mañana, va eba y catuya ya puede, y va ya modi para hana avena. Va epa y catuya ya pope iba y mía ñambodi para Janjuago Arrero, es decir, Pablo y Bernabé que están predicando y que están llegando al corazón de la gente, están llegando y llegan a convencer porque están anunciando a Jesucristo, no se anuncian a sí mismos, no anuncian una, entre comillas, ya es una verdad que sea de ellos, sino que esa verdad es Jesucristo, esa verdad que nos libera. Aupea entonces año por un y pelañan de yaro yirueñan de pelañan de yaro de yañan de marajina. Ahora ángaro yo a ver como ministros de Dios ciertamente lo cual que jamás BM moto bañan de yaguatana vaya guatana. Y así entonces enseguida dice que los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad. Coabe entonces iñan de ma vagina la o ya puede ver nos enduce ya venían de yarañe. De cierta manera dice aquí estas que muchas veces se creen piadosas también, o por otra parte también son principales de la ciudad, es decir que hay como una vaina que decir que peajo buena lluena la negocia, entonces la Pablo de Bernabé y anda y lo convenía llegar a pegar el año muy en contra y que tu jamás son body para más no es a ver anilo que o añan de contra. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda, como siempre, para que demos pasos muy importantes en nuestra vida de fe. Hoy, queridos amigos, estamos con la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos con el capítulo 1, versículos 15 al 17, hijo querido.
Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, qué hermoso entonces lo que nosotros estamos leyendo, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros podemos entender, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Aveñande yara, oñe eñande, ojucuabuñande, lleva peñe en hue, oveñande mombarete, hinayei cuajagua, piñe en güero vive, lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Lo primero que nos dice a través de esta carta que le escribe a Timoteo es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Quiere decir que la muerte y la resurrección de Cristo es en beneficio de cada uno de nosotros, de nuestra sociedad, de la humanidad. Vea la ñandé entonces, Jesús que se entrega, que se encarna, entra en nuestra historia para que nosotros también podamos vivir esta salvación. Y Pablo incluso se pone, ¿verdad?, en primer lugar. Y yo soy, dice, el peor de estos pecadores. Es decir, Pablo, después de una larga persecución a los cristianos, cuando es tocado, cuando el Señor se le adelanta, entonces Pablo reconoce y dice, ñande yara, ko anga sea yesha kwa, ko anga yesha moñe buenuta pete kobe pues lleva, porque hay kuama, mapan de hamba ella bandere, poscosere lleva peseña, a moñe buenuja kote kobe pues. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Dios que está siempre paciente con nosotros. Porque esta mañana te ves a ti con una ñaña ni maya y na lleva. Monburillente, muchas veces ña hendú lleva, pero a este cu ñaña Moisés peñandere coeba lleva. Ya enducente, y pon ahí te y copea. ¿Se acuerdan que Herodes también dice que le escuchaba con gusto a Juan el Bautista, que predicaba con dureza, le escuchaba con gusto lo que decía, pero pues de ahí, de por ahí conversión, ña hendún, te gusto y te digo, ya pupon ahí te y con las eías lleva. Tena la oyerureas a pichacuerbe, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Y este es nuestro objetivo. Mooto bañande yaguatañaína, hamba eva peñande yara oyerureñande, yare cojan muave peteín te cobe puajú, allá huere cojan muave peteín te tapuajú. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. En el Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14, versículos sobre todo
el 3, el 4, ¿verdad? A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron su estadía y hablaban con toda libertad, confiados en el Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Bueno, eso ya es lo que viene a continuación. Pero lo que ellos en esos versículos 1 y 2 nos quieren enseñar bien. Por una parte, es que como lo hacían habitualmente, hoy va a la sinagoga, hoy qué iba, era la forma, era sinagogues, quiere decir reunión, el famoso atuazú cajal del hebreo, lleva, cada uno, bueno, alguno leía la palabra de Dios, se pone al frente, es interesante, ¿verdad? Sería para nosotros hoy lo que es el ambón, ¿verdad? Entonces esa primera parte de la liturgia, nuestra Eucaristía misma, es el aspecto de la palabra, la centralidad en la palabra. Todo esto nació durante el exilio. ¿Viste que hay una continuidad maravillosa, una continuidad religiosa profunda, que después justamente eso es lo que Pablo está queriendo transmitir aquí con Bernabé? Por eso ellos van y entran como lo hacían habitualmente y predicaron de tal manera, también predican, pero este ya es un don especial que Dios, ¿verdad?, les regala. Predican de tal manera que un gran número de judíos paganos abrazan la fe, es decir, se entusiasman, ven, creen, saben. Pero los judíos, y ahí entonces continúa esa segunda partecita, que no creyeron, incitaron a los paganos y les impusieron en contra, indispusieron en contra de los hermanos. En contra de los hermanos. Vea la ñandea y la yarecuaye alguna vez, porque primera parte pues te dice que predican de tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Ojenduy, güey, oñe epona, oy cuay, o me saca y yo lleva, a pesar de sacar yo cada año entusiasma. Entonces cuando hay entusiasmo, cuando hay conocimiento, cuando hay una buena propuesta, ¿verdad?, del Evangelio, ciertamente que la gente que está escuchando, que la gente que está necesitando de la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos visita ciertamente, y que todavía lleva. A ver, con la página Pablo a Bernabé, como ellos luego hacían, dice habitualmente, de entrar en las sinagogas, y ahora entonces predican la palabra de Dios. Nosotros en el capítulo 13, versículo 16 en adelante, nosotros habíamos presentado todo el discurso. El autor sagrado presenta todo el discurso de Pablo sobre una historia de salvación. Y entonces, claro, seguramente esto mismo es lo que Pablo, de nuevo, habiendo repetido, me lleva por no que las lleguen de las imadas de cueva, cuando estaba ahí en Antioquía de Pisidia, que de cierta manera dice que todos se entusiasmaron y todos le dicen, no, ellos lleguen el próximo Shabbat, ¿verdad?, el próximo sábado. Usted ya va a decir que tú te llevas por ejemplo a beber y allá puede llevar la ñane discusión. Pero atención, cuando hablamos y decimos la palabra discusión, no en un sentido negativo, sino que en un sentido súper positivo, porque bebe ñaño gendubina y cuaina va a peña de yara la ñande. Y esa es la discusión, ¿verdad?, que nosotros podemos entender aquí, sobre una propuesta y sobre una síntesis. Para hacer una síntesis, sobre todo dentro de una macroestructura, dentro de lo grande vos presentás y ubicás dónde se encuentra el Evangelio y dónde se encuentra la propuesta de Dios. Claro que a nosotros nos entusiasma, claro que a nosotros nos da entonces nueva vida. ¿Por qué? Y porque vos sabés y entendés dónde podés meter, dónde podés entender, ¿verdad?, esa palabra y esa gracia de Dios. Y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Así, Pablo y Bernabé, una vez que entran en la sinagoga, como siempre lo hacían habitualmente, comienzan a predicar, entusiasmar, a pia, a orillo, a pederecho, ¿verdad?, lleva bebé y me. Bueno, a oreros en 6 por ahí tema. Y entonces muchos judíos y muchos paganos también creen en el Evangelio.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa.
sueños que hoy son realidad. Tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Entregando y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Canción suena mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14. Ñamoñe Penúgina Goria lleva para ubicarnos con el primer bloque de qué se trataba. Nosotros dijimos que Pablo y Bernabé, después de anunciar la buena noticia de Jesucristo, dice que estas mujeres fueron instigadas. Ellos pertenecían a la aristocracia, es decir, ellos entonces el kratos, el gobierno, ¿verdad?, de los que están por encima de, y a los principales de la ciudad, provocando una persecución. Por ejemplo, es interesante cómo aquí también se puede comparar, porque se acuerdan cuando Jesús se encontraba, dice, con aquellos que estaban poseídos por el mal, poseídos por el demonio. ¿Qué es lo que los demonios, dice, que comenzaban a gritar? Nosotros te conocemos. ¿Tú qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Vienes para atormentarnos. Imagínense, queridos amigos. Es linda, ¿verdad?, esta frase, reflexionar. Son lindas palabras que nosotros podemos escuchar, que los evangelistas, ¿verdad?, nos traen a colación y nos van presentando, ¿verdad? Dice en una oportunidad una multitud que se amontona. Después en el capítulo 4 mismo, en la sinagoga, miren lo que dice, por ejemplo, había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio y comenzó a gritar con fuerza, pidiendo miles, y ya estamos en el capítulo 4 de San Lucas, versículo 33, si ustedes quieren después mirar de nuevo. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, con agua lleva o poco ñandrejina, porque entonces nos está enseñando y nos está diciendo, ¿verdad?, que la presencia de Jesús hace que nosotros mismos entonces reaccionemos, ¿verdad? Hace que nosotros mismos entonces comencemos a mirar y nos sentimos tocados. Ese es San Lucas, ¿verdad?, capítulo 4. Ahora, si nosotros miramos San Marcos también, San Marcos capítulo 1, el 23, había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿viste? La misma cosa. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Bueno, así entonces, queridos amigos, solamente estaba queriendo hacer un poco esta comparación, porque Pablo y Bernabé comienzan a predicar el Evangelio. Vea la buena noticia, dice. A la buena noticia que dice, lleva ñandurire peñan de yarañe, con angañan de ñañe, pero ya puta soy gato janguaisha, ya huereco otro tecoe. Tecoe, pues hula ya huereco. Hamba ese ñande upe ya pota, lleva peñan de ñame peñan de puto, me ya pota. Haya ya pota gato de la ñanduro peñan de yaro yeruaña de ay, y añande. Y eso lo dice aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el versículo 3 de este capítulo 14, que nosotros estamos queriendo ahora profundizar un poco más, dice, a pesar de todo, a pesar de esto que oímos, ellos se fueron a Iconio, ahí comienzan también a predicar, entran de nuevo en la sinagoga, así mismo como Jesús entraba en la sinagoga, comienzan a gritar, ¿verdad? Predicaban de tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Pequeña introducción. Pero miren lo que sucede enseguida. En el versículo 2 nos decía,
Pero los judíos que no creyeron incitaron a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo mismo más o menos comparativamente hablando con lo que hemos leído, hemos reflexionado recién con el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Capítulo 4, del 23 en adelante. Jesús que entra también a la sinagoga, upe gato enseguida ñe punutama, o predica y mío borula evangelio, va pa peña de la ya de oñe punuma dice, ese que estaba endemoniado comienza a gritar. A ver goñandena. Y anda, porque usted ve, está endemoniado en este sentido, que no aceptamos de Jesús. Hoy, coge y agua, o punuche calle. Este está metiendo el dedo entre las llagas, en mis llagas, ¿verdad? Y entonces, como no queremos convertirnos como justamente el demonio, ¿qué quieres? Vienes a destruirnos. Entonces, porque yo sé quién eres tú, esa, que sigue DJ Cuaoina, P o Ua. Oñe, ña cambia que porque te coge huevo. Imagina que es la fuerza de Dios y la palabra de Dios peñante. Así es que, queridos amigos, fuerza, ánimo para poder escuchar y sobre todo para poder dejarnos tocar por Dios. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti.
nos acercamos a ti con las oraciones, Señor. Buscamos tu rostro con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti con el ayuno, Señor. Se alimenta nuestro espíritu con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Háblale a Jesús, háblale, háblale. Como a tierra seca el agua, como el latir a un corazón, como la altura en la montaña, me haces falta. Mucha falta, oh mi Dios. Mi tierra se agrieta y falta lluvia, y a mí me hacen falta las gotas de tu amor. Que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder, que baje tu gloria sobre mí, que enciendas
el fuego con tu poder. Tu gloria sobre nosotros, Jesús, en este lugar, en nuestras familias, pero hoy en especial en nuestro corazón. Tu gloria sobre nosotros, Jesús. Invócalo, invócalo. Como el siervo busca el agua, hoy así te busco yo. Así te busca mi alma, así te busco y quiero encontrarte, mi Dios. Mi tierra se agrieta y falta lluvia, y a mí me hacen falta las gotas de tu amor. Oh, dile que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Fuerte, fuerte. Que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Necesito tu presencia en mi vida, llover. Necesito de tu gracia, quiero en ti permanecer. No me prives de tu gracia. Enciéndeme, enciéndenos, enciéndeme. Oh fuego de lo alto, enciéndeme. Tu gloria en este lugar, que baje tu gloria, díselo, sobre mí, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en espíritu y en verdad. Que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Que baje tu gloria sobre nosotros, Jesús, sobre nuestros corazones. Ahí el corazón maduro, el corazón que no ha cambiado, que no se ha transformado. Que baje tu gloria ahí, Jesús. Que baje tu gloria en Siria, en los países que están sufriendo la violencia, Jesús. Que baje tu gloria sobre nosotros, Jesús. En aquellos mártires en estos días, que baje tu gloria y que haya nuevos adoradores, que haya nuevos hijos tuyos que te alaben, que te glorifiquen en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad. Jesús, que baje tu gloria sobre nosotros. Tu gloria, Jesús, tu gloria sobre nosotros. Díselo, díselo. Que enciendas el fuego con tu poder. Que baje tu gloria sobre mí. Alábale, adórale, adórale. Levanta tu voz más fuerte, que retumbe este lugar como nunca se ha hecho aquí. Es el amado Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, quien se merece nuestra mejor adoración, tu mejor canto. Fuerte, fuerte. Sobre mí, sobre tu iglesia, sobre tu novia, Jesús. Con tu poder, que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder.
Seamos todos. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. La evangelización de Iconio, después de que ellos hayan sido enviados de Antioquía, de Pisidia, se encuentran, hacen el mismo recorrido. Lo primero que hace Pablo y Bernabé es entrar, ir, dialogar, escuchar lo que sucede en la sinagoga. Allí entonces, estando ya Pablo con los judíos, muchos de ellos justamente después de la prédica abrazaron la fe, con algunos paganos también. Bueno, y después de eso sabemos que como todo grupo humano comienzan los problemas. Más bien cuando apenas vamos a vivir para de gente, más bien cuando de otras cosas y por Jesucristo, bla, 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 ¿verdad? Entonces hacen que se indispusieran en contra de Pablo y Bernabé. Ahora, a pesar de todo, Pablo y Bernabé continúan. Y de esta manera ellos se quedan allí, ¿verdad? Confiados en el Señor, que estaba confirmando el mensaje también de gracia de ellos, imagínense, con prodigios. El Señor también muestra y dice, bueno, péalase y que toda esa que puede haber cambio, que puede con la gracia de Dios este mundo ser mejor, esta nación ser mejor, esta iglesia ser mejor, esta parroquia, esta capilla, esta familia, podemos ser mejores, ¿verdad? Y entonces estos signos y prodigios nos hacen entender el accionar de Dios. Pero ahora, queridos amigos, escúchenme bien, porque aparece otro elemento, y es justamente lo que nos está diciendo aquí con respecto al versículo 4. Dice que los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno en favor de los judíos y otro en favor de los apóstoles. Consecuencia de el malestar, por una parte, de aquellos que se sienten interpelados, porque peñan de yaran ella es ella, me hago ñane atoy, y ñande un europeo y la ña entonces hoy, porque la ña gentuno que tú esté lleva o guapita ñandere. O guapita ñandere, peñane con la zona, peñane ñane, peñane apitu, una pepe gato ñande ya ema bueno, hemos quiña de pe, cambia, hemos otro canal, ya por peadas entonces, peadas así, porque pea, y mañana de directo y te imaginas, a ver, anda se gusta de más. Toñeña de los angelitos, toñeña de no sé de qué cosa, toñeña del reino de Dios. A veces la gente muchas veces lleva es interesante, ¿verdad? Esto es interesante porque quiere decir que en el fondo faltañan de la catequesis o faltañan de la que lleva peñan de yarañan de poesía. Esa es la verdadera catequesis, el catejeo, porque que aveñan de que aveñan de corazón cuave. A peñan de yagüera jaña muy en práctica peñan de coebe. Pero cierto, eso nos va a exigir y eso nos va a doler. Y por eso entonces, queridos amigos, de este versículo 4 que nosotros estamos reflexionando, los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos. Ave, o ñañemo y peñan de yarani, o si no, ave ya de se de cuase y bebe. Se na enduse la bebe se na penamos ahí vender. Se a continuada se allá posee. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, por eso este versículo 4 es maravilloso para hacernos entrar y tomar conciencia de nuestro accionar.
Pues el Señor, dentro de su gran libertad, nos pone todo y nos dice, bueno, nada a ser allí, a ella de depende pobre. Cuando de igual una vez más la pea ñandena ya pues nos apese ñandena ya batalla nos acepta origina entonces la ya por ahí por mí. Entonces viene la división en dos bandos. Uno que está a favor de los judíos y el otro en favor de los apóstoles. Así es que, queridos hermanos, ñandeco angaña ni moyana peñan de yarare non debe, ya endurirea ya echarirea lleva. ¿Cuáles son las propuestas, verdad? De honestidad, de amor, de solidaridad, de entrega, de oración, de servicialidad. Umimba es mía básico, mía la llamoñe pues no hará dentro de la vida cristiana, ¿verdad? Del respeto a Dios, del temor de Dios. Después también de esa alegría que tiene que surgir desde adentro. Y todo esto, queridos amigos, es como propuesta del Evangelio de Jesucristo, que hoy pesan de pitucuía o pocoñan de jena. Apesamos y entendemos, apesan de ya esa no ya está igual no de yara se coangañe bueno ta acue. Porque a esama son los signos y prodigios que el Señor va obrando en la vida de su pueblo y en la vida de nosotros. Esta es la forma como nosotros le llamamos los milagros, los signos. ¿De qué cosa? Y de la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Porque la santidad en el fondo va a ser eso, un encuentro personal con Dios, un encuentro tú a tú, ¿verdad? O sea, frente a frente con la gracia de Dios y del Señor. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, ahora que estamos estudiando este capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, los versículos que van desde el 1 al 7 y que nos está hablando de la evangelización y del anuncio del Evangelio en las diversas ciudades de la Grecia, porque aquí nos estamos encontrando. Ya que estamos en Antioquía de Pisía, anda él ahí por una vaca y sube fuera, hay que los mismos, oñemitán y cuaya, o ya y que peñan de yarañe, o cacuajanmaisa. Por otra parte, también aquí estamos en Iconio, pero también vemos, algunos creen, otros se ponen en oposición y quieren directamente indisponer a los hermanos. Y por eso terminamos, dice, que hay una división entre los de Cristo y también entre aquellos que están simplemente a favor del mal. Queridos amigos, nos despedimos de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.